Las etapas de un proceso de evaluación. En un proceso de evaluación se distinguen 4 etapas principales: la etapa preparatoria, la etapa de recolección de datos, la etapa de análisis de estos datos y la etapa de comunicación y uso de resultados. Para verlos gráficamente tenemos aquí que en la fase de preparación es básicamente toda la parte de gabinete donde se realiza el diseño metodológico, es decir, todo el conjunto de operaciones que vamos a tener y el cuidado con el cual vamos a tratar toda esa información. Aquí, en esta fase de preparatoria, se construyen los instrumentos de recolección de información, es decir, se construyen las encuestas, las guías de los grupos focales, de entrevistas a profundidad, etcétera. Es decir, todos los instrumentos que nosotros hemos identificado en nuestra matriz de monitoreo y evaluación. En ese sentido, la fase preparatoria constituye un elemento importante porque no solamente es el plano conceptual de todo el proceso de evaluación, sino que aquí se plantea cómo se va a desarrollar toda esta evaluación en sí y la cual está, digamos, sustentada, fundamentada en modelos tanto científicos como estadísticos. Al finalizar la parte de la fase de preparación, en este momento, se realiza la validación. Aquí hay 2 tipos de validación: la validación técnica y la validación de campo. La validación técnica no es más que someter el diseño metodológico de la evaluación, así como los instrumentos, a un juicio de expertos o a una retroalimentación con profesionales que conozcan del tema. En ese sentido, esta validación técnica puede ser interna, es decir, desarrollada con el conjunto de profesionales que existen en la institución, o puede ser externa, como un juicio de expertos donde se comparte esta información con expertos en el tema y a los cuales se les pide una opinión académica. Esto puede ser a través de una consultoría o puede ser como un favor a, digamos, académicos que gustan de apoyar estas cosas o son amigos digamos, de la institución. La validación de campo es posterior a la validación técnica, y la validación de campo se realiza básicamente para ver algunas características de forma de estos instrumentos que se están validando. Luego de esto empieza la fase de recolección de datos, es decir, ya se someten los instrumentos a la aplicación directa del grupo objetivo al cual nosotros vamos a intervenir. Luego de haber terminado la parte campo o recolección de la información, se somete a la fase de análisis de los datos, que es todo un proceso de cuidadoso, ¿no?, en el cual se recoge la información, se sistematiza la información, se procesa la información y se analiza la información para poder arrojar un reporte tipo informe de resultados. Al final de esta fase de análisis empieza la fase de comunicación y el uso de estos resultados, ¿no? La fase de comunicación es tanto interna a nivel digamos, de la propia institución, como informes hacia las entidades cooperantes, o también es una fase de comunicación hacia la población beneficiaria. La matriz de consistencia es uno de los instrumentos más delicados que hay dentro de un proceso de evaluación y constituye, pues, básicamente en definir las variables y los elementos que son necesarios para calcular estas variables que finalmente nos van a definir los indicadores del proyecto. Asimismo, la matriz de consistencia define los instrumentos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Es una matriz de doble entrada, como pueden apreciar ahí. Es una matriz de doble entrada donde en las columnas podemos apreciar los objetivos, los indicadores. Tanto el objetivo como el indicador provienen del marco lógico. De ahí vienen las variables de evaluación, los subindicadores de evaluación
y las técnicas o instrumentos que se van a utilizar para el recojo de esta información. En ese sentido, el objetivo y el indicador son extraídos del mismo marco lógico, es decir, es un copy y pega. Y las variables de evaluación no es más que identificar dentro de estos indicadores cuáles son esas variables. Ya sabemos que un indicador tiene tres elementos: el tiempo, la cantidad y la calidad. La calidad es la variable, la calidad es el factor de cambio. En ese sentido, acá lo que tenemos que anotar son las variables de evaluación, que son las variables del indicador. Si hay uno, ponemos uno. Si hay más de uno, se colocan todas las variables por cada uno de los indicadores. Los subindicadores de evaluación no son más que, digamos, los datos que debemos de tener para poder estimar esta evaluación. Por ejemplo, en este caso, prevalencia de enfermedades respiratorias agudas en niños, ¿no? Entonces aquí los subindicadores son el número total de niños y el número total de niños con prevalencia aguda o enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias agudas, ¿no? En ese sentido, lo que estamos viendo acá es que yo para calcular esto necesito el número total de niños y el número que están enfermos. De esa manera que sacando aquí un porcentaje, tendré el porcentaje de esta variable. ¿Se dan cuenta? Los subindicadores no es más que los datos que yo necesito para calcular esta variable de datos. Una vez que ya tengo los subindicadores, es decir, los datos que necesito para calcular las variables, cada uno de ellos va a obedecer a una técnica o un instrumento que se tiene que recoger. En tal sentido, si yo necesito saber el número total de niños con prevalencia a IRAS, necesitaré, pues de repente a través de una encuesta, otra vez alguna entrevista a la familia, en fin. Deben de recordar, o deben saber, que cuando uno escoge instrumentos, tiene que escoger de dos tipos: instrumentos cuantitativos e instrumentos cualitativos. Los instrumentos cuantitativos son básicamente las encuestas, ¿no? Las encuestas nos registran datos que son finalmente traducidos a números. En cambio, los grupos focales, las entrevistas a profundidad, son instrumentos que nos van a permitir recoger información cualitativa, es decir, que va a caracterizar y que finalmente va a explicar muchos de los datos que van a aparecer en las encuestas. En tal sentido, es muy importante que se combinen ambas técnicas para poder tener una información más rica y, digamos, que pueda explicar mejor lo que está ocurriendo con ese proyecto.